Esta noche, cuando caiga el sol, vas a apretar un interruptor. La luz va a llenar el cuarto y ni siquiera lo vas a pensar dos veces, pero durante el 99,9% de la historia humana, ese interruptor no existía. Cuando el sol se metía, el mundo se oscurecía, una oscuridad tan cerrada que ni siquiera podías distinguir tu propia mano frente a tu cara. Los humanos modernos casi nunca vivieron esto. Por más de 300.000 años, cada uno de tus antepasados pasó, en promedio, la mitad de su vida sumido en una oscuridad casi total. No tenían velas la mayor parte de ese tiempo, solo el cielo negro, las estrellas y el fuego que lograban mantener vivo. La evidencia más antigua de humanos controlando el fuego viene de la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica, hace aproximadamente 1 millón de años. Pero el fuego no solo dio calor, reorganizó por completo la rutina humana. Antes de eso, nuestros ancestros vivían como cualquier otro primate. Cuando oscurecía, subían a un árbol o buscaban un refugio, y ahí se quedaban quietos. Moverse de noche significaba convertirse en presa. Nuestros ojos son pésimos en la oscuridad comparados con los depredadores que nos cazaban. Leopardos, hienas, lobos, ellos sí veían perfectamente. El fuego cambió esa ecuación de la noche a la mañana, literalmente. Una fogata crea un círculo de seguridad de unos 9 metros de diámetro. Adentro, los depredadores no se acercan. Afuera, mueres. Y esto no es exageración. Hoy en día, entre grupos cazadores-recolectores, alejarse del fuego de noche sigue aumentando el riesgo de ser atacado. Pero el fuego también dio algo que jamás habían tenido: horas extra. Antes del fuego, el día útil terminaba con el atardecer. Unas 12 horas en verano, apenas 8 en invierno. El fuego de golpe sumó entre 2 y 4 horas utilizables a cada día. Y esas horas extra, generación tras generación, terminaron transformando a nuestra especie. En 2014, la antropóloga Polly Wisner publicó un estudio donde documentó años de conversaciones entre los Hubarra Huansi del desierto del Kalahari, uno de los últimos grupos que aún viven algo parecido al estilo de vida humano original. Descubrió algo llamativo. Durante el día, casi el 80% de las conversaciones eran puramente prácticas: quién va a cazar y dónde, qué plantas ya están listas para recolectar. De día, hablar era trabajar. Pero de noche, alrededor del fuego, todo cambiaba. El 81% de esas conversaciones nocturnas eran historias, relatos de gente en lugares lejanos, aventuras, mitos sobre el origen del mundo, bromas que hacían reír a todo el campamento. Wisner planteó que ahí, junto al fuego, nació la cultura humana. La fogata fue el primer teatro, la primera escuela, la primera iglesia. Ahí aprendimos a pensar más allá del presente inmediato y a imaginar cosas que todavía no existían. Pero la noche no era solo historias junto al fuego. Había algo más. Algo que la ciencia recién redescubrió hace unas 3 décadas. En 2001, el historiador Roger Akirch publicó un estudio que cambió por completo lo que sabíamos sobre el sueño. Tras 16 años revisando más de 500 documentos históricos, libros de oración, registros judiciales, diarios, textos médicos, cartas e incluso pasajes de la Odisea de Homero, todos mencionaban lo mismo: un primer sueño y un segundo sueño. Antes de la era industrial, la gente no dormía de corrido. Se acostaban poco después del atardecer, dormían unas 4 horas, se despertaban y luego dormían otras 4 horas más hasta el amanecer. Esto no era insomnio, era lo normal. Así durmió la humanidad entera durante miles de años. Y en ese rato despiertos, en medio de la noche, la gente simplemente se quedaba recostada, en silencio, pensando. Un manual médico del siglo XVI recomendaba que ese momento, esa vigilia como la llamaban, era el mejor momento para estudiar y reflexionar. Las horas tranquilas entre el primer y el segundo sueño, cuando la mente estaba en calma y el mundo quieto. En 1992, el psiquiatra Thomas Baer, del Instituto Nacional de Salud Mental, hizo un experimento. Quitó toda luz artificial de la vida de un grupo de voluntarios. Durante un mes vivieron 14 horas en tinieblas cada noche, tal como habrían vivido nuestros ancestros antes del fuego. En pocas semanas, todos los participantes cayeron en el mismo patrón, sin que nadie se lo sugiriera. 4 horas de sueño, entre 1 y 3 horas de vigilia tranquila y luego 4 horas más de sueño. Ware midió sus hormonas durante ese periodo de despierto y encontró algo notable.
Sus cerebros producían niveles altos de prolactina, la misma hormona que se libera durante la meditación. Los participantes describían sentirse en paz, reflexivos, casi en un estado meditativo. ¿Qué acabó con todo esto? La respuesta es más simple de lo que parece: la luz. En el siglo XVII, las ciudades empezaron a instalar faroles callejeros. Francia fue de los primeros países bajo Luis XIV. Londres la siguió poco después. Después llegaron las velas más baratas y en el siglo XIX las lámparas de gas. En 1879, Thomas Edison comercializó la bombilla eléctrica y en apenas una generación, la noche tal como la humanidad la había conocido durante 300.000 años desapareció. Hay algo de lo que casi nadie habla. La palabra toque de queda viene del francés couvre-feu, que literalmente significa cubrir el fuego. En los pueblos medievales, una campana sonaba de noche para avisar que había que apagar o cubrir las fogatas. No era por seguridad, sino porque la noche era para dormir, para estar vulnerable. En muchas ciudades europeas de la época, caminar afuera sin un farol era directamente ilegal. Y luego conquistamos la noche, la inundamos de luz y pensamos que era progreso. Hoy en día, una persona común está expuesta a luz artificial en entre 7 y 8 horas después del atardecer, gran parte de ella proveniente de pantallas. Esa luz, sobre todo la luz azul de las pantallas, frena la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Tu cuerpo no distingue entre una bombilla y el sol. Cuando esa luz llega a tu retina a las 11 de la noche, tu cerebro interpreta que sigue siendo de día. No solo cambiamos cuando dormimos, eliminamos por completo una fase entera de la conciencia del humano. Ese estado tranquilo y reflexivo entre el primer y el segundo sueño ya casi no existe para la mayoría de las personas. En su lugar, tenemos insomnio. Y lo tratamos como un trastorno. Pero, ¿y si despertar a las 2 de la mañana y quedarte ahí, en la oscuridad? ¿No fuera tu cuerpo fallando? ¿Y si fuera tu cuerpo recordando para qué fue diseñado? Durante 300.000 años, cada noche, nuestros ancestros se despertaban entre el primer y el segundo sueño y se quedaban ahí, en silencio, pensando en su vida, en sus sueños, en el mundo que los esperaba al amanecer. Todo eso lo cambiamos por un interruptor de luz, y la mayoría de nosotros ni siquiera notó que se había ido. Y si llegaste hasta el final, no te olvides de suscribirte, eso nos permite seguir creando contenido como este.